Llegó el momento de mudarnos de casa. Ya habían pasado varios días y todo parecía normal. Pero recuerdo que en aquella tarde yo estaba ya por finalizar mi tarea, cuando oímos que alguien tocó el timbre de la casa. Mi mamá fue a abrir y entró una de las vecinas. Son de aquellas vecinas que son frecuentadoras de la iglesia. Así que yo estaba ahí solamente en la mesa del comedor realizando mi tarea, y ambas estaban en la sala, estaban platicando. Pero traía algunas cosas para platicar con mi mamá. Traía una noticia en especial. Nos comentó que este domingo se estaría efectuando una misa en honor al padre que estaba en la capilla. Algo había sucedido y había fallecido en esos días. Entonces, todos los vecinos y los que estábamos cerca de la colonia iríamos al funeral del padre, a la misa que le realizarían, y dándole gracias para poder despedirlo. Yo me extrañé bastante. Me quedé en forma pensativa. Si todo esto tenía alguna relación, si lo que sacó el sacerdote de aquella tarde de mi casa lo había ido a buscar, habría ido a cobrar algo por el cual no tenía que haberlo sacado de mi casa. Eran muchas las dudas que recorrían mi cabeza. Yo solamente prestaba atención a cada detalle de lo que platicaba la vecina. Ya no podía más, así que le pregunté, interrumpiendo la plática de ambas: disculpe, señora, ¿y usted sabe cómo fue la muerte del padre? Yo quería saber qué era lo que había sucedido. Aquella señora me platicó muy tristemente que el padre estaba realizando unos trabajos, una limpieza dentro de la capilla, y que desafortunadamente la escalera donde él se encontraba se dobló, lo cual le hizo caer y golpearse en la cabeza, ahí en una mesa que tenían cerca del altar. Nadie escuchó el ruido, nadie escuchó nada, sino que hasta la tarde de aquel día, dos personas que habían ido a rezar encontraron un baño de sangre, un río de sangre corriendo desde el altar hacia la entrada, y ahí lo encontraron, al padre completamente desfallecido. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, ya no se podía hacer nada por él. Por eso pedían el apoyo y la ayuda de todas las personas para poder despedirlo, puesto que él siempre había sido amable y muy bondadoso con todas las personas, y era el turno de nosotros despedirnos de él. Esa misma noche empecé a tener las pesadillas de nuevo, pero en esta ocasión hubo algo en particular. Nuevamente soñaba que algo estaba allá afuera de mi casa. No entraba y ni yo salía. Pero en esta ocasión yo escuché la voz del padre. Escuché la voz claramente de él, que me decía que no tuviera miedo, que aquella cosa no iba a hacerme daño, que saliera y que le hiciera frente, que no tuviera ningún miedo. Así que yo no sabía si hacer caso o no. Lo único que hice fue que al acercarme, al estar ya cerca de la entrada y querer dar el último paso para salir y ver qué era aquello que estaba fuera de mi casa, aquello que dibujaba esa sombra en la pared de la entrada, estaba por dar ese último paso, y en ese momento otro ataque de parálisis de sueño. Pude abrir los ojos, pero aquí viene algo horrible. Cuando abrí los ojos, no podía moverme. Solamente agaché la mirada
y a los pies de mi cama había algo. Había un hombre de una gabardina completamente negra, todo completamente en una oscuridad, pero de entre esa oscuridad, aquella sombra se podía percibir completamente, porque era una sombra muy oscura, bastante oscura. Toda su vestimenta era negra, pero los ojos de aquella cosa eran rojos, como si dos focos con una luz muy intensa color rojo estuvieran alumbrando por esa cara. Yo no podía gritar, trataba de hacerlo, pero la voz la tenía atorada. Quería zafarme, quería moverme, quería gritar. Estaba completamente muerto del miedo. Hasta que en ese instante fue mucho el esfuerzo que hice, que inclusive un calambre me dio. Pude gritar. Grité con bastante fuerza: ayuda, que pudieran venir. En ese instante corrió mi papá, abrió la puerta y me preguntó qué era lo que estaba pasando. Le dije por favor que me ayudara con el calambre que me estaba pasando. Ese calambre lo sentía bastante fuerte, un ardor en mi pierna. Él me ayudó, me dio un tip de cómo superar un calambre, pero no era eso por el cual yo le había gritado. Yo le dije: papá, antes de que tú entraras, algo estaba aquí, parado al pie de mi cama. Una sombra negra, con unos ojos completamente rojos. Estaba ahí, parado al pie de mi cama. Fue por eso que grité. Él me dijo que tratara de dormir, que no hiciera caso de lo que había soñado. Pero le dije que no era un sueño, que realmente lo vi. Esa cosa estaba ahí parado enfrente de mí, a los pies de mi cama. Fue lo que me paralizó el sueño. Ya no sabía qué más hacer. Ya no sabía qué más decir, qué más poder explicar para que me creyeran. Cuando nosotros pudimos, ahora sí, cambiarnos de casa, recuerdo perfectamente que sentía otra energía en mi casa nueva. Sentía una tranquilidad, una paz, algo completamente tranquilo. Una nueva vida iba a esperarme en esa casa. Iba a olvidarme de todo lo que había sucedido tiempo atrás. Y ahora, por fin iba a estar tranquilo. Antes de continuar con mi historia, debo contarles una que está sucediendo en el mismo tiempo que cuando yo llevé al padre a bendecir a mi casa. Esto sucede con mi amigo Héctor. Como recordarán, él me ayudó a apagar las luces aquel día. Se los platicaré de forma tal cual él me la contó. Aquella tarde, todo transcurría normal. Mi hermano llegaba de la universidad, mi mamá ya nos preparaba la cena, mi hermana menor y yo estábamos acomodando nuestra mochila para el día siguiente. Mi papá ya estaba por llegar. Todo estaba tranquilo en aquella tarde. Era una más de las tardes calurosas de aquellos días. A los pocos minutos que nos sentamos a cenar, las luces se bajaron de intensidad, por lo cual mi padre pidió para que apagáramos todo y no se fuera a descomponer algún aparato. Solo dejó un foco encendido. Como veía que no llegaba con normalidad, decidió bajar para revisar los fusibles. Nosotros vivíamos en una segunda planta. Revisó los fusibles e incluso uno de los vecinos que tenemos salió a ayudarle para alumbrarle, ya que la luz de la calle no llegaba hasta atrás de la misma. Después de que arreglaron los fusibles, notaron que uno ya estaba quemado y listo, la luz regresó a su normalidad. Regresó mi papá a la casa y es aquí cuando comienza todo lo que aquel día nos dejaría marcados. Estábamos cenando, platicando entre todos, cuando de pronto se escuchó como una de las puertas de las recámaras se cerró con gran fuerza.
La luz de inmediato se fue en su totalidad. Adentro se escuchaba algo que golpeaba con mucha fuerza y como con un odio. Mi hermana y yo nos asustamos bastante. Mi mamá nos cuidó mientras mi papá y mi hermano fueron a revisar. Mi papá llevaba en mano un cuchillo y mi hermano, con su encendedor, trataba de alumbrar el camino hacia su recámara. Mi padre se mostró valiente y gritando dijo: «Voy a entrar. Más te vale que te regreses por donde entraste», pensando que se trataba de algún ladrón. Al entrar a la habitación, solo pudo pasar mi papá, porque en ese instante la puerta se cerró por detrás de él. Mi hermano ya no podía abrirla. Por dentro se escuchaba cómo mi papá pedía para que abrieran esa puerta, como si algo lo estuviera golpeando. La casa estaba a oscuras. Mi mamá corrió para ayudar a mi hermano, pues él soltó el encendedor para abrir la puerta. Todo estaba completamente en oscuras. Yo bajé con mi hermana para hablarle al vecino. Corriendo, él entró a la casa. Cuando yo entré con él, vi cómo llevaban arrastrando a mi papá. Lo arrastraban por el piso. Y lo que más me asombró fue que traía clavado atrás, en la espalda, el cuchillo que llevaba en mano. De inmediato, le tapé los ojos a mi hermana para que no viera esa escena. Inmediatamente mi vecino, mi mamá y mi hermano lo subieron al auto de mi vecino y se lo llevaron de pronto a urgencias. Nosotros dos nos quedamos con mi vecina en su casa y nos preguntaban qué era lo que había sucedido, si mi hermano había provocado todo eso. Yo le platiqué tal cual sucedieron las cosas, pero ella me dice que no escuchó ningún ruido arriba, solo escucharon cuando yo salí a pedir ayuda. Es algo que hasta la fecha no me puedo explicar cómo no se pudo oír todo lo que pasó. Al día siguiente, supimos por mi mamá que mi papá había sido ingresado a urgencias al hospital. Llevaba varias heridas en los brazos del cuchillo y no solamente en los brazos, también en la espalda. Al retirarle el cuchillo de la espalda, no había ningún daño a los órganos, pero iba a tardar en recuperarse. Mi mamá comentó que tuvo que decir en la declaración que le estaban pidiendo que habían entrado a la casa unos tipos y que habían lastimado a mi papá, porque de caso contrario, si ella había narrado todo lo que había sucedido tal cual, no le iban a creer y pensarían que se trataría de alguna riña familiar y ella o mi hermano mayor se verían afectados. Amigos de Experiencias Nocturnas, hacemos una pequeña pausa hasta aquí y espero les esté gustando esta segunda parte. Si es así, no olviden dejar su like y compartir ese video. No olviden también suscribirse y activar la campana para que sean ustedes los primeros en escuchar las nuevas historias. Ahora bien, los dejo con la continuación de esta historia. Disfrútenla. Para cuando nos cambiamos de casa, yo seguía viendo a mis amigos, pues aún nos quedaban algunos años por terminar la primaria. Mi amigo Héctor me comentó lo que había pasado con su papá. Afortunadamente el señor se recuperó, pero aquella experiencia que vivieron los dejaron marcados. Héctor en aquellos días estaba molesto conmigo, ya que él asumía que era mi culpa todo lo que había pasado. Aquel espíritu había ido a cobrar venganza con su familia. Yo le tuve que explicar todo lo que sucedió desde aquella vez que esa mujer se había acercado a mi casa. Desde ahí, los dos llegamos a la conclusión de que todo era a causa de esa mujer. Los años pasaron y aún yo tenía momentos con las pesadillas, pero siempre era esa misma casa, con esa sombra afuera. Nada cambiaba. Yo no volví a ver aquel ente que estuvo en mi cuarto. Nosotros tuvimos la fortuna de estar en la misma secundaria, pero de los 4, ahora solamente 3 seguiríamos en contacto. Héctor, Alberto y yo estaríamos en el mismo grupo. A Eduardo, a Lalo, le tocó en otra secundaria, por lo cual ya casi no lo veíamos, pues a él le tocaba en la tarde. En vacaciones,
mis padres me permitían ir a visitarlos donde antes vivíamos. Fui a la casa de Héctor y cuando toqué, él me abrió. Me dijo que estaba esperando mi llegada, que tenía algo muy importante por contarme. Me platicó que su mamá se había enterado por una plática que tuvo y salieron varias cosas. Algo había sucedido en la calle donde antes yo vivía, en la casa de la señora que antes nosotros llamábamos de bruja. Varios vecinos denunciaron una peste que salía de su casa. Cuando la policía llegó, fueron a la casa de la señora, pero nadie abría, así que decidieron forzar la cerradura, porque ya, con tan solo de estar ahí en la puerta parados, les llegaba un olor muy horrible. Todos estaban atentos a lo que iban a encontrarse. Adentro, al parecer, habían hecho un tipo de ritual. Encontraron cera de veladoras derretidas, sal regada por el piso. No pudieron dar con la forma y, en un tipo de altar, encontraron una capa negra, como si estuviera mojada. Pero eso era sangre que ya había sido absorbido por la tela. Debajo de esa tela estaba la señora que, ya como de unos 70 y algo años, tenía múltiples apuñaladas, pero su cabeza no la encontraron. Registraron todo el lugar y encontraron muchas cosas raras, pero lo que nos llamó la atención fue que encontraron una foto de nosotros 4, de espaldas, sentados en la banqueta enfrente de mi antigua casa, y encontraron otra foto más del sacerdote. Esta foto estaba bañada en sangre. Ya estaba seca esa sangre. Se podía ver que la foto ya estaba casi pudriéndose. También encontraron otras fotos de varias personas del fraccionamiento. Algunos eran dueños de negocios, niños, otras de niñas de otras calles, señoras que vivían solas. Al parecer, tenían a varias personas de la colonia ya identificadas por medio de esas fotografías. Se las tomaron sin que nadie se diera cuenta. Esta anciana realizaba prácticas muy oscuras. Lo que no se sabe es que si era ella sola o alguien más le ayudaba. Fue un rumor muy fuerte en la colonia, a tal grado que ya casi no había niños jugando afuera. Todos vivían en un ambiente pesado. Era un duro golpe en aquella colonia que cambió la forma de vivir algunos. Unos, de pasar a vivir en tranquilidad, ahora vivían en el miedo. Cuando Héctor terminó de contarme todo eso, le dije que quien tendría más datos de esto sería Alberto. Así que, con el pretexto de que por la tarea iríamos a su casa, le pedimos permiso a su mamá. Caminando entre las calles, en efecto, podía haber otro tipo de ambiente en las calles. Ya se encontraban más solas, solo algunos autos de proveedores que llegaban a la tienda o gente que salía a hacer sus compras, pero ya no se respiraba esa misma tranquilidad ahí. Al llegar a la casa de Alberto, él nos recibió y le preguntó inmediatamente a Héctor si ella me había platicado, a lo que Héctor respondió: sí, ya le dije. Alberto me dio más detalle de lo sucedido. Me dice que encontraron evidencia de que realizaban rituales en la casa. En una recámara encontraron fotos de personas que habían pasado por ahí. Llevaban algo negro en la cabeza y estaban desnudos. Y en medio se veía a la señora de esa casa, la anciana que vivía ahí, en medio de todas esas personas, con ese manto negro y sosteniendo en manos algo lleno de sangre. No se sabe por qué se tomaban esas fotos así, o cuál era el fin de tener toda esa evidencia. Y fue en otro cuarto donde encontraron a la señora, que al entrar en su casa parecía que vivía como cualquier otra persona. Una sala, un comedor arreglados y con detalles de figuritas, como si se tratara de una amable anciana. Pero en lo más oculto de la casa, en aquellas recámaras, estaba ese infierno a lo que ella adoraba. Ahora,
No sabemos quiénes son en verdad nuestros vecinos. La policía había acordonado la zona e hicieron muchos cuestionamientos a otros vecinos de por qué no habían denunciado estas cosas, a lo que ellos solamente decían que se trataba de una anciana solitaria, que era amable, y el único problema que había generado fue cuando ella enterró el perro de otra vecina. Esa vecina ya no vivía ahí, tiempo atrás ya se había mudado, pero según ellos, que un día por error, la anciana había atropellado al cachorro y quiso ocultar ella sola el delito. Lo ocultó en aquel montón de tierra que encontramos en su patio. A lo que nosotros tres no recordábamos tal cual esa declaración. Recordábamos las risas de la señora burlándose y aquel otro dialecto que hablaba cuando todos los vecinos la fueron a enfrentar. Platicamos los tres todo lo que nos sucedía y fuimos atando cabos de todo lo que estaba aconteciendo. Con Alberto, él me comenta que tuvo sueños similares a los míos, pero que él sí veía como una sombra entraba a su casa y él se veía atado a una silla. Y esa sombra solamente caminaba alrededor de él sin decir nada. Tenía unos ojos rojos y que cuando él despertaba, esos ojos los podía ver en una esquina de su cuarto, como si por las noches eso lo vigilara. No sabemos si aquella anciana había hecho algún tipo de trabajo contra nosotros o nos había colocado en sus rituales con nuestra fotografía, pero coincidimos que esa sombra a los tres nos estaba persiguiendo. Cuando yo regresé a casa, les platiqué a mis papás lo sucedido. Les platiqué lo que había hecho aquella anciana. Ellos guardaron silencio, se miraban entre sí. Les platiqué lo de mi amigo Héctor y lo que pasaba con Alberto. Ellos me interrumpieron y me dijeron que si se tratase de un tiempo atrás, ellos no me creerían, pero lo que ellos vivieron a unos días atrás, ellos están completamente seguros de que la historia de lo que yo les estaba platicando era una verdad. Ellos me contaron que un día, cuando yo me fui a dormir, mi papá se asomó a mi recámara y se llevó un gran susto porque dice que me vio parado sobre mi cama, mirando hacia la pared, y que él se quedó viendo. Pensó que tal vez yo estaba jugando o quería hacer alguna travesura y él quería atraparme de que no me había quedado dormido, pero no fue así. Que yo estaba parado y solamente afirmaba con la cabeza. En cuanto él abrió un poco más la puerta, vio una cosa negra a mi lado y fue ahí que escuchó mi voz diciendo: ¿Ya lo viste? Sí, yo fui. Estoy aún entre ustedes y los voy a acabar a todos, perros malditos. Terminando de decir eso, se cerró la puerta a mi papá con una fuerza. Cuando él volvió a abrir, me vio a mí nuevamente acostado, como si nada hubiese pasado. Él solo le contó a mi mamá y quedamos atentos de alguna otra manifestación, pero no volvió a pasar. Por eso, ellos al enterarse de lo que había pasado, sabían que algo estaba en mí y no fue un sueño apenas de mi papá.